Hola, ¿qué tal a todos, gente? Yo soy Trackbook invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura a la Ley Federal de Trabajo, edición 2017, dentro de la Biblioteca del Derecho. Continuamos en el siguiente título, que son relaciones colectivas de trabajo, capítulo número 1, las coaliciones. Artículo 354, en donde nos menciona que la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. El artículo 355 menciona que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. En el capítulo segundo menciona sobre sindicatos, federaciones y confederaciones. Artículo 356 menciona que el sindicato es una asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357 menciona que los trabajadores y los patrones tienen derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley. En el artículo 358 menciona que a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior se tendrá por no puesta. El artículo 359 nos menciona que los sindicatos tienen derechos a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. En el artículo 360, los sindicatos de trabajadores pueden ser: fracción primera, gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa, los formados por trabajadores de una misma empresa, oficio o especialidad. Fracción tercera, industriales, los formados por trabajadores que presten servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Fracción cuarta, nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas. Fracción quinta, dos oficios, los formados por trabajadores de diversas profesiones en sindicatos que solo podrán constituirse cuando el municipio
del que se trate es el número de trabajadores de la misma profesión que sea menor de 20. En el artículo 361, los sindicatos de patrones pueden ser, fracción primera, los formados por patrones de una varias ramas y de actividades. Fracción segunda, de los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Pueden formar parte de los sindicatos trabajadores mayores de 15 años. En el artículo 363, no pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos para determinar la condición y de los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. En el artículo 364 deberán de constituirse de 20 trabajadores en servicio activo y con 3 patrones por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida dada por terminada dentro del periodo comprendido en los 30 días anteriores a la fecha de prestación de la solicitud de registro del sindicato y de la que se otorgue este. Artículo 364 bis. En el registro de los sindicatos se deberá observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto y la libertad autónoma, equidad y democracia. Continuando con el siguiente. En el artículo 365 nos menciona que los sindicatos deben de registrarse en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. En los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje, en los de competencia local, a cuyo efecto se remitirán por duplicado, fracción primera, copia autorizada de la Asamblea Constitutiva, fracción segunda, una lista con el número de nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre de domicilio de los patrones, empresas, establecimientos en las que se prestan los servicios, copia autorizada de los estatutos, copia autorizada de la acta de la asamblea en la que se hubiera elegido la directiva, los documentos a los que se refieren las fracciones anteriores y serán autorizados por el secretario general de organizaciones y actas
salvo lo dispuesto en los estatutos en el artículo 365 bis. Las autoridades, a lo que se refiere el artículo anterior, harán pública para la consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros en los que se soliciten, en los términos del artículo 8 constitucional, en lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental en las entidades federativas según corresponda. El texto íntegro en las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberán estar disponible en los sitios de internet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de conciliación y arbitraje según corresponda. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: fracción primera, domicilio; fracción segunda, número de registro; fracción tercera, nombre del sindicato; fracción cuarta, nombre de los integrantes del comité ejecutivo; fracción quinta, fecha de vigencia del comité ejecutivo; fracción sexta, número de socios; fracción séptima, central obrera en la que pertenece en su caso. La actualización de los índices se deberán hacer cada 3 meses. Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente, fracción primera, cuando el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, fracción segunda, si no se constituyó el número de miembros fijado en el artículo 364, fracción tercera, si no exhiben los documentos a lo que se refiere el artículo 365. Satisfecho con los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se prestó la solicitud de registro no resuelve dentro de un término de 70 días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la prestación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. En el artículo 367, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva otorgando por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las juntas locales de conciliación y arbitraje produce efectos ante todas las autoridades. Artículo 369. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente, fracción primera, en caso de disolución; fracción segunda, dejar de tener requisitos legales. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación de su registro. El artículo 370. Los sindicatos no están sujetos a disolución
suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. El artículo 371 menciona que los estatutos de los sindicatos contendrán, fracción primera, denominación que le distinga de los demás. Fracción segunda, domicilio. Fracción tercera, objeto. Fracción cuarta, duración. Faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado. Condiciones de administración de miembros. Fracción sexta. Obligaciones y derechos asociados. Fracción séptima. Motivos. Procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes. Inciso. La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. B. Inciso. Cuando se trata de sindicatos integrados por secciones de procedimiento de expulsión que llevará a cabo ante la asamblea de sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a decisión de los trabajadores en cada una de las secciones que integren el sindicato. C. Inciso. El trabajador afectado será oído en defensa de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. De inciso. La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento de las que ofrezca el afectado. E inciso. Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. F. Inciso. La expulsión deberá ser aprobada por la mayoría de las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato. G. Inciso. La expulsión no solo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso. Fracción octava. Forma de convocar de asamblea. Época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de la directiva que no convoque oportunamente a las asambleas previstas, los estatutos de los trabajadores que representen el 33% del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos podrá solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no hace dentro de un término de 10 días, podrán adoptar resoluciones que requieren y que concurren las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. Las resoluciones deberán adoptarse por el 51% del total de los miembros del sindicato o de la sección por lo menos. Fracción novena. Procedimiento para la elección de la directiva y el número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto y de las modalidades que se acuerde la Asamblea General, de votación indirecta, secreta o votación directa y secreta. Fracción décima. Periodo de duración directiva.
Fracción 11ª. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimonio del sindicato. Fracción 22ª. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales. Fracción 13ª. Época de prestación de cuentas, sanciones, directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos se deberá establecer instancias, procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de fondos sindicales. Formas de más bien fracción 14ª. Normas para la liquidación del patrimonio sindical. Fracción 15ª. Las demás normas que apruebe la Asamblea. El artículo 372 no puede formar parte de la directiva los sindicatos de trabajadores extranjeros. Fracción 1ª y 2ª se derogan. Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la Asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. La obligación a lo que se refiere el párrafo anterior no es dispensable. En todo momento, cualquier trabajador tendrá derecho de solicitar la información a la directiva sobre la administración del patrimonio del sindicato. En caso de que los trabajadores no hubieran recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de fondos sindicales, podrá acudir de instancias y procedimientos internos previstos a los respectivos estatutos en los términos del artículo 371, fracción 13ª de esta ley. De no existir dichos procedimientos, o si agotados estos no se proporciona la información en las aclaraciones correspondientes, podrá tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda al cumplimiento de las obligaciones. El ejercicio a lo que se refiere el párrafo anterior por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa de la expulsión o separación del trabajador inconforme. Los sindicatos, artículo 374, los sindicatos legalmente constituidos son personas morales que tienen la capacidad, fracción 1ª, de adquirir bienes inmuebles. Fracción 2ª, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. Fracción 3ª, defender ante las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de derechos individuales en lo que correspondan sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando
entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. En el artículo 376, la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su colectividad, salvo la disposición especial de los estatutos. Los miembros de la directiva, a los que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a este, continuarán ejercitando sus funciones, salvo a lo que dispongan sus estatutos. En el artículo 377 son obligaciones de los sindicatos. Fracción primera. Proporcionar informes en que soliciten las autoridades de trabajo, siempre a lo que se refieren exclusivamente a su actuación como sindicatos. Fracción segunda. Comunicar a la autoridad ante la que está registrado dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada en las actas representativas. Fracción tercera. Informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. Las obligaciones a lo que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos en los términos que determinen las autoridades correspondientes. En el artículo 378 queda prohibido a los sindicatos, fracción primera, intervenir en los asuntos religiosos. Fracción segunda, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Artículo 379. Los sindicatos se disolverán, fracción primera, por voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integran. Fracción segunda, por transcurrir el término fijado de los estatutos. Artículo 380. En caso de la disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que determinen los estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o confederación que pertenezca si no existe el Instituto Mexicano de Seguro Social. El artículo 381 menciona que los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones a las que se regirán por disposiciones de este capítulo en lo que sean aplicables. En el artículo 382 menciona que los miembros y las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario. En el artículo 383 menciona que los sindicatos, más bien los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables del artículo 371, contendrán: fracción primera, denominación, domicilio y de sus miembros constituyentes. Fracción segunda, con condiciones de adhesión en los nuevos miembros. Fracción tercera, forma en que sus miembros estarán representados en la directiva en las asambleas. Artículo 384. Las federaciones y confederaciones deben de registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es aplicable a las federaciones y confederaciones en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 366. En el artículo 385, para los efectos del anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado, fracción primera, copia autorizada ante la acta de asamblea constitutiva. Fracción segunda, una lista con la denominación y sus domicilios y sus miembros. Fracción tercera, copia autorizada de los estatutos. Fracción cuarta, copia autorizada del acta de asamblea en la que se haya elegido la directiva. La documentación se autorizará
de conformidad en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 365. Ok, bueno. Bueno, gente, hasta aquí vamos a darle pauta a la audiolectura. No obstante, agradecer por haberse quedado en la misma. Este, pues como todo, no olvides suscribirte, darle like, compartir, visitar la página web, redes sociales para disponibles para todos ustedes. Y bueno, sin tanta machachera, nos escucharemos en la siguiente audio sección. Saludos a todos, bye.